Muy buenas tardes a todas y todos. La Universidad de Jalapa les agradece su puntual asistencia. Asimismo, les brinda la más cordial bienvenida al webinar titulado Riesgo del Entorno, que imparte el día de hoy el maestro Jorge Hernández Loesa, de quien antes me permitiré leer su síntesis de su amplia trayectoria académica y profesional. Él estudió el doctorado en la Universidad de Jalapa en Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene la maestría en Auditoría por la Universidad Autónoma de México. Tiene una especialidad en Economía Financiera por la Universidad Veracruzana. Y de la misma manera, ahí estudió la Contaduría Pública. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Es contador público certificado en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Y también es contador público certificado por la Federación de Colegios de la Contaduría Pública de México, AC. Ha laborado en el Servicio Público de Veracruz, ocupando diversas responsabilidades directivas. Ha impartido cátedra en programas de licenciatura, maestrías y también de doctorados en diversas instituciones públicas y privadas. Les recordamos que el día 30 de octubre iniciamos posgrados y en particular la maestría en finanzas, relacionado directamente con el tema que hoy nos reúne. Sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la voz a nuestro gran distinguido docente de la Universidad de Jalapa, al maestro Jorge Hernández Loesa. Tiene usted uso de la voz, maestro. Muchas gracias, mi estimado Saúl. Pues bien, vamos a empezar a dar la plática denominada riesgo del entorno. Ahí se ve la pantalla. Confirmo, maestro. Gracias. Y bueno, pues es uno de los temas que dentro de la maestría en finanzas es relevante, toda vez que estamos hablando de aspectos que rodean al entorno de una organización y que de alguna forma pueden afectar directamente a los objetivos por los que estas empresas, organizaciones hayan planeado, ¿sí? Entonces, por eso el tema seleccionado para el día de hoy fue denominado así, riesgo del entorno. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues hoy vamos específicamente a analizar la metodología para determinar ese factor de riesgo. ¿Cómo tengo estructurada la charla? Una pequeña introducción y vamos a ver directamente la metodología. Es una plática breve, pero considero que muy objetiva, muy importante para quienes estamos inmersos en el mundo de las finanzas. En la parte financiera, y vamos a hablar de empresas o de organizaciones no estrictamente lucrativas, sino para las no lucrativas e inclusive para las gubernamentales, que el factor de riesgo que puede incidir directamente a la planeación y los objetivos que al inicio se haya planteado la organización, es muy importante tomarlos en cuenta, ¿sí? Como podemos ver en la lámina, estamos viendo cómo se vincula las tres etapas esenciales dentro de una organización en un periodo fiscal, que podemos partir desde la planeación, o que debe partir de una planeación en la que debe de considerar también los controles que se tienen que llevar a cabo en los procesos, en la operatividad del negocio o del ente gubernamental o de una asociación civil. O sea, es decir, antes de que nosotros empecemos a operar cualquier tipo de organización, debemos de estar preparados con una planeación objetiva. Definitivamente, las pymes no tienen la cultura de la planeación, esa es una gran verdad. Muchas empresas ya lo han estado implementando. Sin embargo, en las pequeñas y medianas, no es una práctica, no es una buena práctica llevar a cabo sus acciones basados en una planeación, ¿sí? En la planeación, ¿qué ocurre? Ahorita estamos
por cerrar el último trimestre del año, pues las empresas tendríamos que estar organizándonos. Estamos despachos, inclusive las empresas de servicio, todo tipo. Esto aplica para todo tipo de empresas. En este último trimestre tenemos que estar preparando cómo vamos a cerrar el ejercicio fiscal, pero sobre todo, qué y cómo vamos a iniciar el siguiente año fiscal. Y para eso tenemos que considerar, obviamente, la operatividad que hemos tenido durante el año y en ejercicios anteriores y replantear y reprogramar, replanear las metas que ya de alguna forma ya teníamos preestablecidas. Vamos a recordar que la etapa de la planeación es dinámica y por tal motivo la tenemos que ir adecuando de acuerdo a la necesidad real que tiene la organización en una fecha determinada. ¿Sí? Para tal efecto, si hablamos de planeación, también tenemos que hablar de los controles. Establecer un sistema de control que nos permita lograr los objetivos planeados. Digo, el control interno, entre otros objetivos, ese es el de cumplir las metas institucionales. Por lo tanto, tenemos desde el inicio considerar esos controles para que en su caso podamos identificar riesgos que están alrededor o al entorno de la organización. ¿Para qué? Para poder enfrentar esos riesgos. ¿Sí? Porque si no lo hacemos así, necesariamente el no hacer va a tener un efecto directo en nuestros resultados, en nuestras utilidades, en el logro del objetivo y obviamente en el flujo del efectivo. Entonces, la metodología que vamos a ver el día de hoy, que les voy a platicar, lo podemos aplicar en cualquiera de los procesos o en cualquiera de nuestros procedimientos al inicio del ejercicio, en la cual podamos relacionar variables. Entonces, para este caso, yo me voy a enfocar para explicar la determinación del factor de riesgo, lo voy a tomar como base como un proyecto de inversión. ¿Sí? En el proyecto de inversión, obviamente, estamos hablando también de una etapa de planeación, en donde tenemos que realizar necesariamente para saber si voy a invertir o no un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio financiero y económico, para poder saber si voy a invertir o no en algo que yo he tratado de iniciar. No tenemos muchas veces esa cultura de prever esa situación. Simplemente tenemos los dineros, ¿qué hace falta? ¿Dónde ponemos el negocio? Aquí está, lo ponemos, nos implementamos y conforme va operando, ahí nos vamos dando los topes de que esto no lo hicimos, esto no lo consideramos, es que yo pensé. Y esa es la deficiencia de no planear. Y obviamente, un efecto directo a los resultados. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he comentado que la parte administrativa dentro de una organización va a tener un efecto siempre directamente al resultado. Muchas empresas consideran que invertir en asesoramientos que nos ayuden a mejorar los procesos, a establecer medidas de control, a establecer códigos internos, manuales, normatividad interna, inclusive ir por una auditoría de calidad para estar preparados y ver si nuestros procesos son los adecuados, muchas veces lo considera la empresa como un gran gasto. Sin embargo, la empresa no debería de pensarlo así. ¿Por qué? Porque la ausencia de esos controles que establecen en sí un sistema de control interno corporativo global, la ausencia de esto va a tener efecto directamente en el resultado. Muchas veces las empresas se preguntan, oye, ¿por qué si yo tuve una operación de 15 millones de pesos, solamente tuve un margen de utilidad neta del 1%?
o pérdida. O tuve una utilidad de 5 millones, pero en banco tengo 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Precisamente porque no hay control, no hay planeación y no hay muchas veces conocimiento de aplicar técnicas dentro de la misma operación, tanto financieras como fiscales, porque tiene una relación muy directa. Y obviamente, pues el efecto lo va a tener en el resultado. Entonces, la ausencia de un procedimiento administrativo, de un sistema de control debidamente integrado, necesariamente, yo consideraría que vendría siendo una regla, va a tener un efecto directo en la utilidad. Y obviamente en los flujos de efectivo. ¿Sí? Oye, pero yo, sin tener los controles, de todos modos tengo utilidades. Pues sí, pero pudiste haber obtenido más utilidad. ¿Sí? Entonces, desde tener una visión estratégica, una visión de planeación, debemos de considerar el factor riesgo. Entonces, imagínense que vamos a iniciar un proyecto de inversión y donde tengo que estudiar precisamente esas 4 etapas en el estudio de mercado para estudiar mis clientes, mis proveedores, mis precios, la empacadura, dónde vamos a colocar nuestra empresa, ubicación, ¿sí? Y en el aspecto técnico, todos los aspectos legales, fiscales, administrativos, estructura, nómina, tipo de personal, manuales, todo que está relacionado precisamente para operar la empresa y hacer nuestra corrida financiera. Nuestra corrida financiera parte de los estados pro forma. Entonces, en nuestro estado pro forma, para elaborar un proyecto de inversión, primero tenemos que proyectar nuestras utilidades. O sea, yo cuando hago un proyecto de inversión, lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué tiempo voy a recuperar mi inversión y cuánto vamos a generar de rendimientos. Eso es las preguntas básicas que tenemos cuando empezamos o emprendemos un proyecto de inversión o una nueva inversión que vayamos a hacer dentro de la organización. Entonces, hay modelos como es la tasa interna de retorno, el valor presente neto, que nos permite determinar, de acuerdo a la determinación de una trema, que es una tasa de rendimiento mínima aceptada, en la cual me va a decir si es viable mi empresa o mi proyecto o no es viable. Pero lo tengo que hacer necesariamente con un estudio o con corridas financieras reales. Si mi estudio técnico, si mi estudio de mercado no está bien realizado, aunque yo haga mis corridas financieras adecuadamente aplicando la normatividad que les es aplicable y aparte aplique yo mis modelos económicos en donde me diga que la TIR es mayor al costo de capital, entonces, bueno, si lo primero no es real, lo segundo tampoco va a ser real. Por eso en una etapa de proyecto de inversión, las 2 primeras etapas son esenciales, lo que es el estudio de mercado y el estudio técnico. Haciendo el resumen de toda esa información dentro del estudio de mercado y de mi estudio técnico, lo vamos a convertir en cifras, en dinero, para proyectar nuestras utilidades a mediano o largo plazo. Sin embargo, para efectos de evaluar un proyecto, la empresa no se va directamente a la utilidad neta, sino que tiene que considerar necesariamente los flujos de efectivo. Entonces, por eso esta corrida financiera que les presento va orientada a determinar la utilidad y a la utilidad sumarle o restarle aspectos que van a afectar directamente a nuestro flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque en ese flujo de efectivo es los que nosotros vamos a descontar del futuro para traerlos a presente con una tasa de rendimiento mínima aceptada. Es decir, si yo voy a realizar el análisis de un proyecto de inversión y simplemente voy a evaluar si mis flujos de efectivo en el año son mayores o menores a mi inversión que estoy haciendo en el año 0 y determino si es
superior o inferior, no estoy considerando el tema de la inflación. Por eso, cuando nosotros determinamos la tasa de rendimiento mínima aceptada, ¿sí? Hay una forma de determinarla técnicamente, o si no, simplemente tomando cualquiera de los criterios que se comentan al momento. O sea, ¿qué viene siendo la tasa de rendimiento mínima aceptada? Viene siendo la tasa que la empresa necesita determinar para saber cuál es su costo de capital. Por lo tanto, si la empresa o si el inversionista va a realizar una determinada aplicación de recurso, ¿sí? Y no le alcanza y tiene que solicitar un préstamo bancario, pues el costo del préstamo vendría siendo, podría ser un criterio para determinar en la trema. Si me cobran el 28% anual, pues mi trema yo la podría establecer en un 28%. O sea, yo le exijo a mi inversión, por lo menos que genere de rendimiento, por lo menos lo que me cuesta el capital. U otro criterio podría ser también lo que me cuesta pagarle a los socios, que viene siendo el pago de los dividendos. Que también, obviamente, si estoy en una inversión que tiene un determinado riesgo en el entorno de la empresa, en el mercado bursátil, ¿sí? Entonces, el costo que si yo voy a asumir el riesgo, yo voy a determinar un dividendo importante, un porcentaje importante de inversión. Si no, no lo arriesgo y lo pongo en otro instrumento seguro, sin riesgo, aunque sea bajo, pero seguro. Entonces, de esta forma, podemos establecer criterios para establecer la trema, la tasa de rendimiento mínima aceptada, que es la que me va a servir de traer los valores futuros de los flujos efectivos determinados en la corrida financiera que se tomó como base el estudio de mercado y el estudio técnico, para traer esos flujos futuros, traérmelos al valor presente, al valor de hoy. Pues es muy importante la determinación de la trema. Hay una forma de determinar el costo integral de capital. ¿Qué quiere decir? Tengo que considerar todas las fuentes de financiamiento para sacar un costo ponderado y decir, mi trema es esta. ¿Sí? Fíjense cómo es importante establecer los criterios de la trema. Porque al fin de cuentas, a mí no me interesa cuánto está la tasa de interés, no me interesa cuánto generan los dividendos, simplemente la asamblea de accionistas requiere que la tasa de rendimiento no sea inferior al 40%. Y esa va a ser la trema. ¿Sí? ¿Qué se sugiere? Pues determinarlo de una manera técnica, ¿no? Y para eso es el costo integral de capital. Sin embargo, cuando ya nosotros ya determinamos, fíjense bien, ya determinamos la trema ocupando cualquiera de los criterios que comenté anteriormente, ¿sí? Debemos establecer o debemos de considerar para nuestra proyección, establecer un colchón de riesgo, un margen de error en la determinación de la trema. ¿Por qué? Porque hay factores en el entorno que pueden ser políticos, sociales, culturales, económicos, financieros, que afecten directamente a la empresa y que no están considerados en la corrida financiera que realicé en mi proyecto. ¿Sí? O sea, nosotros estaríamos considerando que esos flujos y que las condiciones generales que rodean a la empresa van a ser constantes en el tiempo. Y esto no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, debo de establecer o debo de calcular un factor de riesgo del entorno de la empresa. Es decir, si mi trema yo la establecí y mi criterio fue de que va a ser un 20%, ahora esa trema, para poder realizar mi estudio económico, para ver si la TIR va a soportar o no, la tendríamos que indizar con ese factor. Entonces, es en esa orden de ideas es lo que yo quiero aterrizar la metodología que vamos a ver hoy. ¿En qué orden de idea? En esa de que precisamente al establecer una tasa de rendimiento planeada desde el inicio, considere yo factores que no están considerados
desde el momento en que yo realicé mi corrida. ¿Sí? Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y les digo, o sea, ahorita les estoy comentando y esto lo podemos aplicar directamente en un proyecto con variables muy perfectamente identificadas. Sin embargo, el modelo lo podemos adaptar en otras circunstancias en donde tengamos variables que las que afecten externamente tengan un efecto internamente. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que primero establecer precisamente las variables de síntesis, que vienen siendo aquellas variables que están al exterior de la empresa. Yo no tengo control sobre ellas, pero que sin embargo pueden afectar a la organización. ¿Qué factores externos pueden afectar? Y esos factores los tenemos que correlacionar con algún rubro del estado financiero en donde tenga un efecto directo, o sea, hacia una variable interna financiera. Ya determinando esta correlación, entonces podemos determinar el grado de sensibilidad que existe cuando una variable externa, qué efecto va a tener en una variable interna de la empresa. ¿Sí? Esa es la determinación de la sensibilidad de los factores que están afectando o las variables que afectan a la empresa tanto afuera y qué efecto tienen hacia adentro. Y aquí la parte subjetiva, si lo quieren ver así, de la evaluación, es de que nosotros tenemos que dar una calificación del resultado que vamos a hacer dentro de estas variables para saber si son confiables o no, o si nos muestran la realidad de la empresa. ¿Sí? Para que al final determinemos ese factor de riesgo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Primero tenemos que establecer las variables de síntesis, como puede ser en caso de un préstamo el costo financiero. Entonces, un costo financiero va a tener efecto directo a algún rubro de los estados financieros. Sí. ¿Cuál va a ser su costo de capital? Va a generar interés. La inflación, el mercadeo, la venta, la compra, la disminución de venta, el aumento de precios de los productos que estamos produciendo o adquiriendo, ¿tendrá un efecto directo dentro de la organización? El tema de la inflación, claro que sí. ¿A qué nivel de utilidad va a afectar? Pues va a afectar, bueno, de entrada, va a afectar al costo, va a afectar al ingreso, o sea, va a afectar a la utilidad bruta. ¿Sí? La tasa fiscal, la tasa impositiva, si hay algún cambio, si hay alguna reforma significativa, cómo afecta la tasa fiscal internamente a la organización, y en el caso de que exportemos e importemos y que tengamos relación con el tipo de cambio, también puede tener una relación directa en nuestra información financiera. Entonces, buscamos las variables de síntesis externas, ¿sí? Y la correlacionamos con las variables que afectan internamente. Es decir, si la variable externa viene siendo el costo financiero, o sea, que viene por adquirir un endeudamiento, entonces la variable que se afecta es el costo de capital. Por lo tanto, va a tener un efecto directo a la utilidad gravable. Si hablamos de temas de inflación, de demanda, de oferta y de aspectos directos que afecten al producto o al servicio que nosotros vendemos, va a tener un efecto directo a mi ingreso o a mi costo. Por lo tanto, su efecto lo vamos a ver reflejado en la utilidad bruta. En la tasa, el tipo de cambio, ¿sí? La tasa de intervención que viene siendo el costo fiscal. El costo fiscal, si tengo un cambio en la tasa impositiva, voy a tener un efecto en la utilidad neta. Si tengo un cambio en el tipo de cambio de las transacciones que yo realice con otra divisa, voy a tener un efecto directo con la utilidad gravable. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Entonces, primero tendremos que determinar, uno, las variables externas, financieras o de cualquier tipo, que pueden afectar a nuestra empresa, y dos, correlacionarla a las variables internas.
que tiene un efecto obviamente financiero. Por eso el punto de partida, como les decía yo en las láminas anteriores, es nuestro estado de resultados, porque ahí prácticamente iba a caer el efecto de algún cambio, de alguna variable de síntesis que esté realizando el exterior de la empresa. ¿Sí? Teniendo esta correlación, entonces tenemos que determinar la sensibilidad que hay entre un factor y el otro. Y esto no es más que ahora sí proyectando, haciendo proyecciones o corridas financieras y viendo los posibles efectos que puede tener para que determine yo mi porcentaje o mi factor de sensibilidad de cada una de las variables externas. O de las, para el caso del modelo que estamos viendo, de las variables de síntesis. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles vienen siendo? La primera sería la sensibilidad de la utilidad respecto al cambio del costo financiero. Es decir, si el costo financiero cambió de un año a otro en un determinado porcentaje, ¿qué efecto va a tener en la utilidad antes de impuestos? Entonces, el primer grado de sensibilidad va a ser el resultado de esa división. ¿Sí? El cambio de la utilidad respecto a un cambio al costo financiero. Ahí, la otra variable que veíamos era el cambio en los precios y en los volúmenes. Bueno, entonces tengo que determinar el cambio que voy a tener en la utilidad bruta, o sea, esperando esos cambios en los precios y en el volumen de ventas, respecto al cambio en los precios de volumen y venta. Vamos a ver qué tan sensible es. Aquí, si el factor es mayor a 1, quiere decir que es mayor, es riesgoso y tiene un impacto alto en la determinación de la sensibilidad. Imagínense que nos dé en el primer supuesto un factor de 10. Quiere decir que si el costo financiero cambia el 1%, ¿sí? Mi utilidad se va a ver reflejada en 10 puntos más. O sea, el índice es alto. Entonces, eso tenemos que considerar. Si el costo, vamos a ver también a determinar la sensibilidad del costo fiscal. O sea, si el cambio en la utilidad neta respecto al cambio del costo fiscal que tuvimos de un año para otro. Y el último cambio de sensibilidad sería determinar el factor de riesgo que hay entre un cambio que hay en la utilidad antes de impuesto respecto al cambio del tipo de cambio de la moneda con la que estemos realizando la transacción. Entonces, con estas divisiones vamos determinando la sensibilidad que existe con una variable respecto a otra. Vamos a determinar que en el supuesto del estudio que hayamos determinado, que los resultados fueron los siguientes, que la sensibilidad del costo financiero fue del punto 625, del precio y del volumen del punto 465, de la tasa de intervención, del 1.07 y del tipo de cambio del punto 15. ¿Qué quiere decir? Que de estos, el que tiene mayor riesgo es la tasa de intervención, la tasa fiscal. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos seguir con nuestro análisis en cuanto a la determinación del factor de riesgo de estas 4 variables dentro de la empresa, sacamos la sumatoria y sacamos la proporción que tiene cada una de estas variables respecto al total. Quiere decir que de la sensibilidad es el más sensible de los factores que tengo en mi estudio que estoy realizando, es la tasa de intervención que tiene el 43%, y después el costo financiero, posteriormente el precio-volumen y con un mínimo cambio significativo a la utilidad antes de impuesto del tipo de cambio, del 6.49. Entonces, aquí sacamos la proporcionalidad de estos índices de sensibilidad o índices de riesgo. Quiere decir que si el costo financiero cambia el 1%, ¿sí? La utilidad antes de impuesto va a cambiar en 0.625. O sea, en menos proporción, hay un factor menor a 1. ¿Sí? Entonces aquí, cuando ya tenemos la sensibilidad, la proporción de la sensibilidad, ahora el que hace el análisis, el analista financiero,
Y aquí es donde les comentaba, es donde tenemos la subjetividad del modelo, es de que yo tengo que asignarle una calificación del 1 al 5 para sacar una ponderación o para obtener una ponderación. ¿Qué quiere decir? Asignarle la calificación del 1 al 5. El 5 quiere decir que lo que está representando el resultado de esa sensibilidad que determinamos es lo que demuestra realmente o fielmente lo que le está ocurriendo a la empresa. ¿Sí? Y la calificación de 1 es, si por ejemplo la tasa de intervención es del 43%, yo digo que eso no es cierto, o sea, su efecto debe de ser menor dentro de mi estudio, entonces yo le asignaría una calificación de 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo subjetivo del modelo. Primero determinamos el grado de sensibilidad, el grado de riesgo de cada uno de las variables estudiadas, ¿sí? Y le asignamos de acuerdo a nuestro juicio profesional una calificación del 1 al 5, en donde el 5 va a ser el resultado que representa más la realidad de la empresa. ¿Sí? Y hacemos la ponderación haciendo el producto de la sensibilidad por la calificación y vamos a obtener aquí para efectos del ejemplo de 324.11. Si todas las variables le hubiéramos asignado aquí una calificación de 5, aquí nos daría una ponderación del 500%, por lo tanto no habría riesgo. Pero sin embargo aquí nos da 324. ¿Sí? Bueno, aquí les estoy explicando precisamente que en esta etapa es en donde se encuentra lo subjetivo del modelo que estamos analizando del entorno del riesgo, de acuerdo a los análisis de sensibilidad de varias variantes, tanto externas con relación a las externas. ¿Sí? Asignamos la calificación y para eso entonces determinamos ya el factor de riesgo. Y aquí lo que les comentaba, si a todas las variables y la correlación que se determinaron hubieran sido o que demostraran la realidad de la empresa, si le hubiéramos dado la calificación de 5, hubiéramos obtenido los 500 puntos. Sin embargo, no, obtuvimos los 324, que fue la sumatoria de la ponderación, ¿sí? Entre el valor ideal. Es decir, que el valor del entorno que determinamos fue del 64%. Es lo que nosotros conocemos dentro del entorno de la empresa. Por lo tanto, el riesgo viene siendo el diferencial de la unidad con este factor, con este valor del entorno. Por lo tanto, el factor de riesgo que se determina considerando esos factores es del 35%, que es el factor de riesgo que le tendría yo que aplicar a la tasa de retorno para poder realizar mis flujos de efectivo. ¿Sí? Así, en términos generales, este modelo, eso es lo que nos propone. ¿Sí? Es un modelo que financieramente se considera apropiado para indizar las tasas mínimas aceptadas, las famosas TREMAs, para aplicarlos dentro de un proyecto de inversión. Pues no sé si tengan alguna pregunta, si se quedó entendido el modelo, las etapas que tenemos que considerar. A ver si alguien de los que está aquí escuchando la sesión nos puede hacer alguna pregunta, pero en sí viene siendo eso, ¿no? La metodología, analizando las variables de síntesis externas con la relación directa que tienen dentro de la empresa en una corrida financiera. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, mi estimado Saúl, ahí con los participantes. Por el momento no, maestro. Invitamos a nuestra audiencia. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. No lo dudo que nuestro gran docente la responda. Fíjate que este modelito, principalmente Sí, lo podemos ir utilizando dentro de los proyectos de inversión, porque muchas veces no consideramos aspectos
importantes dentro de la corrida, dentro de la etapa del estudio de mercado y del estudio técnico, y al establecer ciertos factores externos para indizar la tasa de riesgo, pues ahí se puede como que enderezar, ¿no? La TIR, bueno, mejor dicho, la trema, ¿sí? Porque la trema, entre más exigentes estamos con ella, pues los resultados van a ser más confiables para nosotros, porque yo les preguntaría ahora sí a los que están escuchando la charla, ¿qué entendemos por la TIR? Tasa interna de retorno. Digo, estamos hablando de un tema financiero en la que ya lo estamos aplicando en una fase de planeación, lo que es el proyecto de inversión, pero muchas veces no tenemos muy claro qué es la tasa interna de retorno, la famosa TIR, ¿sí? Y la TIR no es un rendimiento. Vamos a entender la TIR como que es la tasa mínima del costo de capital que la empresa soporta pagar con los flujos que se determinen. Eso vendría siendo la TIR, ¿sí? Entonces, si la TIR me da el 20%, quiere decir que mis flujos son suficientes nada más para pagar el 20% del costo del capital, o sea, de lo que me cuesta el capital. Ese es mi tope. Si la TIR no me rebasa lo que es el valor de la trema, aquí sí que no me va a cubrir los flujos el pago de ese costo de capital, ¿sí? Por lo tanto, entre más le exijamos a la trema, vamos a tener en nuestra decisión mayor confiabilidad, ahora sí, en la decisión que se tome, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver, preguntas, a ver, Paola, Isaí, Iván, Antonio, si hay alguna pregunta por ahí. Tú, Bien, maestro. Saúl. No, pues son temas muy interesantes que ahora veo, digo, un servidor que tiene el perfil de derecho, o si alguien lo tuviera, no sé, que no fuera afín a las finanzas, creo que son temas muy interesantes que necesitamos saber cualquier ciudadano hoy en día, ¿no? Claro, claro, no, Maestro, sí, porque fíjate que, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Jalapa, el entorno que afecta a la empresa puede ser político. Bueno, no Jalapa, en el estado o el país, ¿no? Entonces, si el tema político afecta, ¿te afecta a la empresa? Sí. Por ejemplo, en el tema de salud, ahorita con la pandemia, ¿sí? ¿Afecta a las universidades, a la escuela, a la Universidad de Jalapa podría afectar? Sí. Entonces, ¿cómo puedes tú enfrentar esos riesgos? Ahora sí, antes de que ocurra, pues previéndolo. Califica, ¿y qué efecto va a tener en tus números? Entonces, si eso lo identificamos oportunamente, lejos de afectarlo, puedes inclusive convertirlo en un aspecto positivo, ¿no? Entonces, son modelitos, inclusive este modelo es sencillo de determinar. Aquí lo importante es correlacionar esas variables. O sea, un factor externo, ¿cómo me puede afectar a un factor interno, ¿no? Entonces, con la pandemia, ahorita, ¿qué esperaríamos con la pandemia en el tema de educación en las escuelas privadas? Pues no voy a tener alumnos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué? Al inicio, ¿no? Caerían mis ingresos. Bueno, entonces, a ver, antes de que ocurra, ver qué efecto puede tener, pero sin embargo, qué capacidad de respuesta puedo obtener, para que lejos de que sea una problemática, sea una oportunidad, ¿no? Y ahorita ya conforme va avanzando y conforme estamos preparados con los aspectos tecnológicos, pues inclusive podemos hasta duplicar nuestros ingresos. Cuando eso se vuelva a la normalidad, vamos a tener, ya aparece el sistema híbrido, ¿no? ¿Sí? O puedo tomar mi clase en el salón, lo puedo tomar a veces en el salón, a veces en la casa, vía remota, o 100% vía remota. Entonces podemos inclusive hasta captar más alumnos, ¿no? Entonces, pues son factores, son aspectos que se consideran desde ahora sí, directamente desde la planeación, para precisamente, pues preverlo, ¿no? Prever esos riesgos. gracias, Buenas maestro. tardes. Tenemos aquí una pregunta. ¿Sí? Perdón. Dicen, entonces, ¿el valor de riesgo
es el riesgo de entorno comparado con qué parte que representa el 100%. Perdón, me confundí un poco, es lo que nos comentan en Facebook. A ver, pero no entendí la pregunta. O sea que, otra vez. Entonces, el valor de riesgo es el riesgo de entorno comparado con la parte que representa el 100%. El factor de riesgo del entorno, ¿sí? O sea, nosotros cuando le asignamos una calificación, o sea, si recordamos la tablita que presenté, la correlación que hay entre el índice de sensibilidad con la calificación que yo le estoy dando, decíamos que aquí que es la parte subjetiva del modelo. ¿Por qué? Porque si yo le asigno la calificación del 5, o sea, se califica del 1 al 5. Si yo le doy la calificación de 5, quiere decir que el resultado que me dio en la sensibilidad demuestra la realidad de la empresa. Por lo tanto, ese resultado es lo que yo realmente sé que tengo controlado. La diferencia con la unidad es el riesgo del entorno. O sea, no integra un 100, no, simplemente es la parte que yo desconozco que va a suceder y la parte que conozco que sí va a suceder. ¿Sí me explico? O sea, en esa idea es la determinación de la tasa de riesgo. O sea, no integro un 100. Yo, el 100%, sí, mira, aquí voy a regresar a la lámina. Vamos a ver, está por aquí. ¿Sí? A ver, aquí, a ver, de acuerdo a lo que entendí en la pregunta, ¿sí? Sí determinamos un 100% en cuanto a la proporción a los índices de sensibilidad que obtuvimos en cada una de las variables. Aquí se integra el 100%, ¿sí? Para ver cuál es el más representativo. Pero yo, al asignarle la calificación, esta ponderación es lo que yo sí sé que va a ocurrir o que puede ocurrir dentro de la organización. Lo demás no es real. Por eso, si yo calificara a todas estas variables con ese factor de 5, aquí mi ponderación sería el 500 puntos. Sin embargo, simplemente le estamos asignando, o de acuerdo al ejemplo que estoy compartiendo con ustedes, que el valor del entorno que yo conozco es 324 entre 500. Por lo tanto, lo que yo conozco del entorno es el 64%. Lo que desconozco de lo que va a ocurrir, ese viene siendo la diferencia con la unidad. Ese vendría siendo mi factor de riesgo del entorno. ¿Sí? O sea, no hay una integración como tal, simplemente yo determino un valor del entorno que conozco y el diferencial viene siendo el riesgo. ¿Sí? Es una forma técnica de determinar. No sé si haya quedado clara la duda que tenía aquí nuestro compañero que preguntó. Sí, es para nuestra compañera Sansan. El ¿Sí? 100%, ¿qué parte representa? Me comentan. Sí, o sea, te repito, o sea, aquí el 100% vendría siendo la sumatoria del valor del entorno más el riesgo del entorno. ¿Sí? Yo Okay. cuando asigno la calificación a la proporción de la sensibilidad, ahí estoy determinando mi valor del entorno, o sea, lo que yo conozco de lo que puede ocurrir. ¿Sí? La diferencia viene siendo el riesgo del entorno. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí integro mi 100%, el valor que yo conozco de mi entorno más lo que desconozco de él. Ese vendría siendo mi riesgo del entorno. Mi distinguido maestro, ¿algo que quiera o desea agregar a este webinar? No, mi estimado Saúl, simplemente pues invitarlos a la maestría. Se ven muchos aspectos financieros muy importantes que nosotros aquí en una ciudad donde no hay mucha industria, no lo desarrollamos tanto, pero sí con los catedráticos, con los que vienen inclusive del tema bursátil, o simplemente el gobierno corporativo, ¿no? O sea, ahí podemos establecer muchas herramientas
que para la planeación y para la toma de decisiones es muy importante, ¿no? Entonces yo considero que la maestría en finanzas nos brinda eso, como estas herramientas, estos modelos que de alguna forma son sensibles, son sencillos de aplicar, obviamente con la visión que debe de ser, ¿no? En cuanto a su aplicabilidad, nos ayuda mucho ya cuando estamos en la operación, nos dan muchas herramientas como para poder desarrollar alguna actividad en específico. Gracias, maestro. Y como usted lo dice, invitamos a toda nuestra audiencia a que se inscriban a la maestría